Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Bienvenidos a la clase Crece, aquí en Vida City Church. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigos de Facebook Live, amigos que están sintonizando nuestra página de nuestra iglesia, Vida City Church. Te damos la bienvenida, Dios te bendiga. Esperamos de que estés bien de salud con toda tu familia. Hoy en este día queremos iniciar una serie de reflexiones, de enseñanzas que van a ser de mucha bendición para la iglesia. Esperamos en el Señor que así sea. Yo he titulado esta serie de enseñanzas o predicaciones o reflexiones, como tú quieras llamarle, le he titulado Preparándonos para un encuentro con Dios. Preparándonos para un encuentro con Dios. La iglesia necesita estar preparada. Así como alguien puede prepararse intelectualmente, también debe prepararse espiritualmente la iglesia. Quiero hacerte una pregunta o dejarte una inquietud, ya que este tema es muy importante, muy necesario que nosotros podamos pensar en una preparación para un encuentro con Dios. Yo quiero hacerte esta pregunta y no es porque lo desee, pero si tú estás preparado para un encuentro con Dios, quiero que tú pienses por un momento. ¿Estás preparado para un encuentro con Dios? ¿Estás preparado para ponerte otro ejemplo? Si tú y si algún miembro de la familia pueda ser infestado por el virus, que no lo deseo, como ya dije, pero ¿estás preparado para seguir las medidas en tu casa? ¿Cuáles son las medidas que debes de seguir para que si uno de tus miembros sale afectado por esta pandemia, déjame decirte que de esa manera nosotros debemos de prepararnos espiritualmente. Debemos de prepararnos espiritualmente porque es una realidad que no podemos nosotros obviar, hacernos los sordos. Y nosotros debemos estar preparados espiritualmente para un encuentro con Dios. Como también se estuvieron preparando las vírgenes. Usted recuerda posiblemente en Mateo 25, y quiero leerlo antes de comenzar la reflexión que traigo este día. Quiero leerla, esta parábola, porque sentí de parte del Señor hacer esta introducción para que nosotros vayamos preparándonos para ese encuentro con Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, capítulo 25, versículo del 1 al 13, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor. Debemos de estar preparados, hermanos, para ese encuentro con Dios. Debemos prepararnos todos los días, cada día. Debemos examinarnos y debemos estar buscando del Señor, porque debemos de estar preparados para esa venida del Señor. Dios ha puesto en mi corazón, esto no es el texto bíblico que yo traigo para poderlo compartir, pero a partir de hoy, algunos siervos del Señor van a venir y se van a parar aquí al frente para poder compartirle a usted algunas de las profecías del Antiguo Testamento, profecías que se han cumplido, profecías que están por cumplirse, profecías que están en su latente cumplimiento. De cada una de ellas van a hablar siervos que Dios los va a usar para poder edificar a la iglesia, para que la iglesia esté conociendo sobre las advertencias del Señor, sobre aquellas profecías que están escritas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de que es viva y eficaz, aunque una profecía haya sido escrita, expresada, inspirada por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es viva y eficaz, todavía tiene su cumplimiento. Ahora en este día yo quiero compartir la profecía de Habacuc, y yo quiero compartirla en dos, quiero hacerlo en dos partes. Una parte en este martes, y el próximo martes estaré desarrollando la segunda parte de esta profecía. Hoy en esta parte de hoy, en este día, yo quiero hablarte de quién es Habacuc. Quiero hablarte del momento histórico de esa profecía. Quiero hablarte también de la queja, de dos quejas y de las respuestas que Dios le dio a Habacuc en esta profecía. Y finalmente, este día, esta reflexión, esta enseñanza, yo voy a terminarla con una oración de fe y con un canto que contiene la oración de Habacuc, que ese va a ser la introducción de la segunda parte que corresponde al siguiente martes. Yo quiero que tú estés sintonizando, que tú estés en sintonía de nosotros, para que tú no te puedas perder de la riqueza de información, riqueza de conocimiento de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a la iglesia en general. Así que voy a dar lectura a Habacuc capítulo 2, versículo 4 como un texto principal para iniciar el desarrollo de esta enseñanza, de esta reflexión. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero que cierres tus ojos por un momento y vamos a poner en las manos del Señor esta reflexión, esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, por todos los hermanos, Señor, que en este día, en esta hora, Señor, están sintonizando, y aún los que no están sintonizando, Señor, por aquellos que están atravesando situaciones difíciles, que están enfermos, Señor bendito, invadidos por este virus, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te pido que tengas misericordia, Señor, que tu misericordia sea derramada, Señor, sobre cada alma, sobre cada humanidad, de todos aquellos hermanos, hermanas, amigos, Señor, que tú conoces, que están en hospitales, de la gente que nosotros conocemos, Señor. Te pido que tu misericordia sea derramada, Señor, sobre ellos, y que sea tu poder sanador el que los envuelva, Señor, y extirpe de una vez por todas, Señor, ese virus, Padre. En el nombre de Jesucristo también te pido que abras el entendimiento, Señor, y el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están sintonizando, de todos aquellos amigos que están sintonizando nuestra página de Facebook Live, Señor, de nuestra iglesia, Señor, Vida City Church, Señor. Te pido que abras la mente y el corazón, y que a mí, Señor, en lo personal me ayudes, Señor, a exponer, Señor, tu palabra, el desarrollo de esta enseñanza, Señor,
tal como tú me la has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Qué es Habacuc? Habacuc, el profeta Habacuc, un profeta que surgió en los finales del siglo VII antes de Jesucristo. Es contemporáneo de Jeremías. Cuando se dice contemporáneo de Jeremías, se quiere referir que el ministerio de Jeremías estaba funcionando, estaba activo en ese tiempo y posiblemente estaba profetizando en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel. Y Habacuc, por supuesto, también activo en su ministerio al mismo tiempo en Judá. Así que cuando se habla de lo contemporáneo es porque están surgiendo, están activos los ministerios en el mismo momento. Un posible significado del nombre proviene de la raíz abrazar, la forma griega hambakon del Antiguo Testamento. Lo único que se conoce de Habacuc en el aspecto personal es su obra como profeta. La tradición judía lo considera de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, de allí pertenece, de allí surgió Habacuc, este profeta Habacuc, de los descendientes de la tribu de Leví. Y fíjense que el Señor, Dios, eligió esta tribu de Leví a efectos de que formaran parte de esos sacerdotes, sumos sacerdotes, que iban a hacer la conexión con Dios y el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. ¿Por qué? Los eligió a ellos de una forma especial, precisamente porque ellos fueron, esa tribu es la que permaneció junto a Moisés cuando estaban los demás adorando el becerro. Y solamente los únicos que permanecieron en compañía, separados, apartados de esa adoración y de idolatría, fueron la tribu de Leví. Esas fueron una de las razones que se recogen de acuerdo a los estudios teológicos. A los levitas también se les entregó una herencia tribal, no se les entregó una herencia tribal como a los demás que forman parte de las diferentes tribus, sino que a ellos, la herencia de ellos era el mismo Dios. Por eso es que los levitas, ellos gozaban y podían ser mantenidos de los diezmos y de la generosidad de las personas que formaban parte de su ciudad. Es interesante leer su libro, pues Habacuc no se comporta como un profeta clásico como nosotros conocemos en los demás libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, en donde ellos siempre en su obra literaria, ellos expresan expresiones de una forma categórica, en donde ellos establecen y dicen: así dice Jehová de los ejércitos. Son expresiones que han usado el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que ellos usaron esas frases en donde estaban comunicando alguna profecía, alguna palabra al pueblo de Israel o al pueblo de Judá. Es interesante, se dice, porque Habacuc en su obra literaria no estaba de esa forma expresándose, sino que él hablaba con Dios. Él expresaba su oración con Dios. Él, si había una queja, él la expresaba ante Dios. Eso era lo interesante y lo distinguido que lo hacía a él como profeta de Habacuc, en su forma que se podía expresar literariamente en su obra, en su libro de profecía de Habacuc. Hablando del momento histórico, ¿cuándo fue que surgió esta profecía o en su época en la que se dio? Habacuc, como era profeta de Judá, acababa de vivir la inigualable experiencia de haber estado con el rey Josías. El rey Josías, aproximadamente en los años 640 al año 609 a.C., que esos años que reinó el rey Josías, fueron años en donde hubo libertad, hubo prosperidad y un gran avivamiento religioso. Este rey gobernó 31 años sirviéndole y agradando a Dios de una forma especial. El rey Josías fue hijo del rey Amón.
Este rey Josías fue hijo del rey Amón, que ese solamente duró su reinado como 2 años y lo mataron sus mismos siervos. Él fue un rey idólatra, un rey que siempre se estuvo inclinando a los dioses de Baal, a los dioses de Acera. Y cuando murió, por supuesto, le sucedió el rey Josías. El rey Josías, él tenía esa edad a los 8 años. A los 8 años él recibió su reinado. A los 16 años de edad empezó a buscar de Dios. Empezó a buscar a ese rey de David, a ese Dios de David, a ese Dios de Jacob, a ese Dios de Isaac. Empezó a buscarlo de todo corazón. Años más tarde, en los años 20 de su edad, empezó a realizar una purificación espiritual en Jerusalén, en Judá y en regiones circundantes, de modo que empezó él a cambiar algunas cosas importantes en su reinado. Dicha purificación incluyó la destrucción de lugares altos, de imágenes de Acera y altares de Baal. A los 26 años del rey Josías, es decir, en el año 18 de su reinado, ¿verdad? 18 de su reinado más 8 que tenía de edad, forman 26 años. Por eso yo hago esa deducción, que a los 26 años que tenía el rey Josías, hubo un suceso inesperado que le llevó a reinar en otra dirección, agradando más a Dios. ¿Y cuándo se realizó esto? Se realizó cuando empezaron a hacer unas reparaciones en el templo, que él empezó y ordenó hacer unas reparaciones en el templo, y el sumo sacerdote Hilcías encontró un libro de la ley, y se lo entregó al sumo sacerdote, al escriba Safán, y a su vez se lo leyó al rey Josías. Y cuando él escuchó el mensaje del libro, Josías rasgó, dice la palabra de Dios, que rasgó sus vestiduras como dando a conocer un arrepentimiento, como dando a conocer algo que no cabía en su ser, que no cabía en su corazón, que no lo podía percibir, que por qué estaba perdido ese libro, que tan importante era la palabra del Señor. De manera de que eso lo hizo que se humillara más, se humilló y agradando más a Dios, y por ello él recibió una promesa de Dios de que no iba a haber destrucción en Judá, en su reinado, mientras él vivía. Aquí podemos ver que este rey fue uno de los reyes que agradaron a Dios, que tuvieron temor a Dios e hicieron su voluntad. Nínive, la capital de Asiria, cayó en el año 612 a.C. El impactante poema de Nahum celebra esa caída. En el 609 sucedió un desastre. El rey Josías, que intentaba bloquear a los egipcios mientras estos se dirigían a las costas palestinas para ayudar a Asiria, fue asesinado en Megiddo. Al norte de Palestina, los egipcios entonces nombraron rey a Joacim, hijo de Josías, en lugar de su padre. Pero a diferencia de él, Joacim fue un tirano. Volvió el pueblo de Israel, volvió el pueblo de Judá a ser idólatra. Nomás terminó el reinado de Joasías y tomó el reinado Joacim, volvió el pueblo a idolatrar, volvió a descarriarse, a volver a los caminos del pecado. Luego le sucedió su hijo Joaquín, quien fue prisionero de Nabucodonosor cuando cayó Jerusalén en el año 597, así como también cayeron cautivos la gente más acomodada y los obreros calificados. Aquí podemos observar que en este tiempo se estaba desarrollando el ministerio del profeta Habacuc. Después que había visto al pueblo de Israel, al pueblo de Judá adorar a Dios, hoy se estaba volviendo a los dioses ajenos, a los dioses de Baal. Esa es la misma naturaleza del ser humano, que cuando nosotros estamos con Dios no podemos ser consistentes a Dios. Y eso hoy te dice el Señor,
que seas consistente al Señor, que tienes que regresar al camino de Él, que tienes que regresar para poder enderezar, para poder prepararte espiritualmente a un encuentro con Dios. Ahora yo te quiero que tú conozcas la primera queja que tuvo Habacuc. Habacuc, como te dije, él se distinguía en el sentido de la profecía que Dios le había dado, pero como profeta él se estaba distinguiendo de otros profetas que no empezaban hablando expresiones como así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, sino que él empezó en su libro, si tú lo lees, y hoy lo vamos a leer, con una queja. Y dice así el versículo primero, desde el primero voy a leer del capítulo 1 al versículo 4, 5. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Después que había terminado el reinado Josías y que sus hijos estaban continuando ese reinado, ya se había desbaratado, ya la ley, no hacían caso de la ley, y estaban surgiendo tantas cosas dentro del pueblo de Judá. Estaban surgiendo tantas cosas que Habacuc miraba y oraba y le pedía a Dios. Y le decía: Señor, ¿hasta cuándo? El profeta Habacuc comienza con una exclamación o queja de lo que ve, de lo que observa, de que la ley no es cumplida, que aún los justos se descarrían y que se inclinan a dioses falsos. Hay mucha perversidad y delincuencia. Pero hay una respuesta de Dios, y esa la miramos en el versículo que sigue, en el versículo 5, y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahí estaba respondiendo Dios: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esa fue la respuesta que Dios le dio a la primer queja que tuvo Habacuc. Dios iba a levantar al enemigo del mismo pueblo de Judá, al enemigo del mismo pueblo de Israel. Lo iba a levantar para poder castigar a la nación, para poder castigar. Es lamentable que a veces suceden cosas parecidas en los días nuestros. A veces suceden cosas en las que, Dios es soberano y absoluto para hacer Él lo que a Él le place. Y Él se place usar al enemigo a veces para poder trabajar en la vida de nosotros, para poder trabajar en la vida cristiana de nosotros. Pero nosotros debemos de estar confiados y agarrados de la mano de Dios, porque ese es el único consuelo y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Por eso es que nosotros no podemos entender cuando pasan algunas cosas en nuestra vida. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, como lo dice en su palabra.
Y por eso a veces nosotros no entendemos las cosas que pueden pasar en nuestra vida. Pero sí sabemos de que si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, si nosotros estamos siempre conectados con el Señor, nosotros vamos a tener siempre una respuesta de parte de Dios y algo que va a beneficiar a sus hijos. Amén. La segunda queja de Habacuc dice así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Fíjense, Habacuc empieza que dice, ¿no eres tú santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El profeta Habacuc estaba precisamente exclamado y asombrado por todas las cosas que él estaba observando y la respuesta que Dios estaba dando. Estaba asombrado el profeta Habacuc, porque como siendo un Dios santo, un Dios temible, un Dios poderoso y que está con su pueblo, puede permitir algunas cosas, pero como te digo y ya te lo dije, lo hace siempre con unos propósitos divinos que Dios por esas razones lo hace él. Él es supremo y soberano para hacer lo que Él quiere hacer y a quién va a usar. Nosotros lo único que debemos de hacer es clamar la misericordia del Señor, clamar en todo momento la misericordia en cualquier circunstancia, en cualquier momento que nosotros podamos encontrarnos. Y finalmente Habacuc en el capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: sobre mi guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta Habacuc está comprendiendo y entendiendo los designios de Dios, las decisiones de Dios, los pensamientos de Dios. Y luego viene la respuesta, la otra respuesta de Dios a Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Palabras de Dios. El justo por su fe vivirá. El justo. Nosotros debemos de, si nosotros queremos prepararnos para un encuentro con Dios, debemos nosotros considerarnos justos. Nosotros debemos de buscar la justificación en nuestra vida, que Dios nos justifique, que cómo nos vamos a justificar, cómo Dios nos va a justificar creyendo en Jesucristo, creyendo en su muerte y en su resurrección, creyendo que Él murió por nosotros, creyendo en su sangre que derramó y la derramó para redimirnos del pecado, para redimirnos de todo mal, para perdonar nuestros pecados, para sanarnos de toda nuestra enfermedad. Él no ha muerto de por gusto, Él no ha muerto en vano, Él ha muerto porque tiene un propósito en la vida de nosotros, y el primer propósito que tiene es el propósito de la salvación nuestra. Así que yo quiero ya casi terminar, concluir, pero no sin antes mencionar esta reflexión final. Esta reflexión final que está bien a nuestros días, se ha comparado y se compara a esa profecía.
Judá y Jerusalén se habían descarriado y el pueblo de Dios desobedecía sus leyes. La sociedad entera se había entregado al amor propio y al materialismo, cosas y parecidas a lo que se está viviendo en este tiempo. Fue una generación en la cual el incremento de la sensualidad provocó que se le comparara con Sodoma. Imagínense a qué extremo había llegado esa comparación, cómo estaba viviendo Israel y Judá. La religión se había convertido en nada más que un ritual, algo que debía ser seguido sin ningún poder espiritual. Mucha gente no quiere de las cosas de Dios. Mucha gente no quiere de las cosas de las iglesias, porque ahí se habla de la palabra de Dios. Quieren de libertinaje, quieren de otras cosas del mundo que no edifican. Pero Dios hoy está hablando y diciéndote que hay que prepararse para un encuentro con Dios. Hay que prepararse para ese encuentro con Dios, porque ese es el que nosotros necesitamos, porque nadie sabe la hora ni el día cuando el Señor va a venir. Puede ser de que hoy, si uno muere hoy, es el fin del mundo de uno. No tiene que esperar una destrucción repentina de todo el universo, aunque puede surgir y puede pasar, porque Dios lo puede hacer y Él es poderoso. Pero cuando pasa el fallecimiento de una persona, es precisamente porque llegó el fin del mundo para esa persona. Y la palabra de Dios dice que está establecido en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados. No tomar en vano la palabra de Dios, no tomar en vano el consejo de Dios, por medio de los siervos, por medio de los pastores. Así que el Señor le habló a este profeta que oraba, revelándole el terrible juicio que caería sobre su pueblo descarriado. ¿Cuál fue este juicio? Dios dijo que levantaría a los caldeos, que eran enemigos del pueblo de Israel, como su vara de corrección y castigo. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Nadie creyó la profecía que este hombre de oración trajo al pueblo. Y eso suele pasar, y eso suele suceder. Eso siempre pasa. Nadie cree. Tú eres confrontado, tú eres entrevistado en la tienda, eres entrevistado en cualquier lugar público, alguien te habla de la palabra, no crees en la palabra de Dios. Pero yo hoy te digo, te traigo este mensaje, esta reflexión, para que tú tomes en cuenta en serio lo que Dios está hablando a tu vida, lo que Dios está hablando a las naciones, lo que Dios está hablando a la iglesia, aún a la iglesia, que no tomar de jugar a la iglesita, sino que tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio a Dios y buscar el rostro de Dios para que nosotros podamos ir preparándonos espiritualmente para el Señor. Nadie creyó la profecía de este hombre de oración que trajo al pueblo. Simplemente era demasiado horrible para creer. ¿Cuál fue la respuesta de Habacuc ante el rechazo que sufrió? Él estaba conmovido hasta lo más profundo de su alma. Él se quejó con Dios y le dijo: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba diciendo en pocas palabras: ¿cómo puede pasar esto, oh Dios? He intercedido incansablemente rogándote que traigas un avivamiento a tu pueblo. He orado con esa fe y esperanza, pero el avivamiento nunca llegó porque has ignorado mis oraciones. De manera que yo hoy te digo, te invito, mi hermano, te invito a de que tú tomes bien en serio lo que Dios está hablando a tu vida. Porque los tiempos ya se acercan, los tiempos se han acercado, los tiempos se están dando señales grandes para que nosotros vayamos preparándonos para ese encuentro con Dios. Nosotros debemos de estar preparándonos para que un día podamos estar con el Señor. Si nosotros morimos con el Señor, vamos a estar bien. Un día nos va a resucitar el Señor. Si es que Él nos lleva, si es que
nosotros morimos antes de que Él venga, pero nosotros debemos de estar preparados para ese encuentro con Dios. Yo quiero hacer una breve oración, quiero cantar un canto que es con el cual yo voy a finalizar, pero quiero hacer una oración de fe por ti, si tú nunca has hecho esta oración, y que espero que sea de bendición para ti también. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si nunca has recibido a Jesucristo, yo quiero decirte que expreses o que sigas esta oración que dice así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón, Señor, por todo lo que te he ofendido. Padre, perdóname y límpiame de toda maldad. Regístrame, Señor, en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte, Señor. Te pido, Dios mío, Espíritu Santo, que entres a mi corazón y que me hagas un hijo tuyo, que me guíes para llevar una vida agradable ante ti, Señor. Ayúdame y edifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, Dios puso en mi corazón compartir un canto que yo quiero compartirlo contigo. Este canto tiene que ver con la oración de Habacuc. Habacuc hizo una oración casi en el último capítulo, y este canto Dios me lo dio ya hace un par de años, pero me dio solamente la música. Dios puso música en mi corazón, y hoy quiero compartirlo contigo y también para poder introducir la segunda parte de la otra reflexión que viene para el próximo martes, porque en el próximo martes vamos a tocar sobre los ayes de esa profecía y de la oración de Habacuc. Este canto dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la macada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, acuérdate de la misericordia. Acuérdate, acuérdate de la misericordia. Dios te bendiga, mi hermano.